Bueno, este va a ser un video de nostalgias, de reconocimiento, de valores, de reconocer y transmitir ese reconocimiento que lo sepa un continente. Que lo sepa un continente, no que lo sepa un pueblo, ni una ciudad, ni un país. Un continente. Porque las pocas cosas que nos ocurren en todo nuestro Latinoamérica, tenemos muy poca información fidedigna, o sea, información verdadera de las cosas importantes. Toda la basura y las porquerías todos los días nos llegan, pero las cosas buenas, las importantes, las que van a trascender a lo largo del tiempo y de la historia, esas muy pocas veces llegan. Y entonces voy a comenzar con esta historia que dentro de una semana hay elecciones en México. Es decir, 130 millones de mexicanos van a decidir cómo sigue su destino. O sea, un acontecimiento extraordinario en un país que durante los últimos 50 años estuvo sometido al rigor de la corrupción y la destrucción generalizada de todo su territorio y de todos sus habitantes. Y este acontecimiento que va a suceder ahora, después de un gobierno exitoso, ejemplar y de unos valores tan increíbles que parecen un cuento de hadas, vale la pena explicarlo, vale la pena comentarlo, vale la pena hacerlo conocer. Y se va López Obrador, se va Andrés Manuel López Obrador después de haber hecho un milagro, de haber transformado algo que realmente era impensable que se realizara, pero por la profundidad de la transformación realmente es único en la historia del continente en los últimos años. Y entonces uno dice, pero bueno, los que hemos observado este acontecimiento asombrados y envidiablemente atentos, pues dice, bueno, muy bien, esto ha sido un acontecimiento que muy poca trascendencia ha tenido. O sea, la prensa masiva de comunicación, los medios de comunicación, pues muy poco han dicho en el continente de lo que estaba sucediendo en México y por qué se dio esa transformación tan radical, tan extraordinario, que se volcó toda una obra de gobierno a su pueblo. Y que en el vuelco de esa decisión política y planificación comprendió una transformación absoluta de su historia, la cuarta transformación de ese gran país que es México. Entonces nosotros que somos observadores porque estamos en el momento de la historia, o sea, estamos sobre la cresta de la ola de lo poco rescatable. Nos pasamos los años comentando nuestros lamentos, nuestras desgracias, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestra marginación social, nuestra pobreza, nuestra delincuencia, nuestro abandono, la cantidad de impresentables, de inservibles, de mediocres, de soberbios, de corruptos que nos están gobernando desde el poder que le otorgan los pueblos. Entonces, cuando hay un acontecimiento de la trascendencia de esto y un cambio de gobierno, pues ¿cómo no vamos a estar atentos como observadores y como, no sé, si es un país hermano, es un país que está en el continente y que es un ejemplo en todo lo que se está haciendo y lo que se hizo y todo lo que se planificó? Y cómo un pueblo lo ha acompañado el gobierno. ¿Y por qué han logrado ese milagro? ¿Por qué razón? Y claro, todas esas cosas son cosas que sí, en México se sabe y está una oposición furiosa porque les ha pasado por encima la realidad. Pero en el continente se sabe bien poco y nada. Sí ha llegado la expresión de que López Obrador, de que no sé qué, pero nosotros que hemos sido casi, no digo protagonistas, pero sí observadores pertinaz, pues tenemos que explicar esto. Y claro, pero también tenemos que explicar nuestra preocupación, porque un acontecimiento que se dio por la magnitud y la importancia, magnitud por la obra que hizo interiormente,
La importancia porque México tiene una frontera de 3.000 y tantos kilómetros con Estados Unidos, el país más rico del mundo. Y ha logrado López Obrador de tener a México como el patio tercero a convertirlo en el socio principal de Estados Unidos. Entonces es un acontecimiento que la inversión, la llegada de capitales, la inversión de industria, es asombroso. ¿Cómo lo ha logrado eso? Y nosotros que estamos allá cruzando los brazos, peleándonos entre nosotros porque llega un Milei en cada rato. No, entonces vamos a conversarlo y vamos a explicar lo poco que nosotros desde nuestro punto de vista, o sea, de nuestro nivel, podemos hacer. Claro, tampoco vamos a hacer una cosa sensacional nosotros que somos pueblo. O sea, pero nosotros desde la base, que constituimos la realidad de las grandes mayorías, de los 450 millones de habitantes que somos en toda Latinoamérica, pues tenemos que por lo menos enterarnos cómo es posible hacer cosas donde todo el mundo dice que la pobreza es generalizada, que estamos nadando en una inmensidad de riquezas en todo el continente y que tenemos la mitad de nuestra población hundidos en la pobreza y en la miseria marginal. Tenemos que explicar por qué en México pasó eso, qué va a pasar en México, por qué lo vamos a extrañar nosotros, los que vimos y deseamos profundamente, porque estos 130 millones de habitantes, que son los mexicanos, no se pueden equivocar. Ellos no se pueden equivocar. A ellos no les puede pasar lo que le pasó a los argentinos hace apenas 5 o 6 meses. A México no le puede ocurrir eso. Pero nosotros lo que nos importa es rescatar lo que nos deja López Obrador de enseñanza. López Obrador es un fenómeno que ha ocurrido últimamente en nuestros pueblos muy escaso y muy difícil de entenderlo si no se explica, y sobre todo lo que más explica su presencia y su trabajo es el resultado que ha producido. Entonces eso es determinante. Y la pregunta surge de la curiosidad que el fenómeno produce. Bueno, ¿cuál ha sido el secreto? ¿Cuál ha sido el proyecto, la causa principal del éxito de que estás hablando, viejo Reynoso? ¿Cuál es qué tienen los mexicanos que no tengamos nosotros? Y México tuvo la suerte de tener un líder político que visualizó cuál era el problema mayor del país. El problema mayor del país no es la grandeza de su pueblo, su cultura, sus valores, su riqueza, la proximidad con el mercado más grande del mundo. Todo eso, pues sus intelectuales, sus grandes líderes políticos, sus grandes maestros. O sea, México para nosotros arranca con la historia con el virrey Vértiz en la Argentina, que fue el que transformó la colonia cuando fue virrey en Argentina, un mexicano. Desde entonces, y México tiene una cultura ancestral de 5.000 años antes de nuestra era, 5.000 años antes de Cristo. Ahí están sus monumentos en pie todavía, en piedra y en pie. Pero el milagro ahora ha sido que llega un hombre y a 130 millones de habitantes les da dignidad. ¿Cómo? Y sí, y lo primero que visualiza en su proyecto político, que fue combatido desesperadamente. O sea, 3 veces ganó la presidencia ese hombre. 2 veces le robaron. 2 veces le robaron la presidencia con fraudes electorales y la última no pudieron detenerlo y llegó al poder. Después de 3 intentos, siendo candidato mayoritario y ganando las elecciones. 2 veces le hicieron fraude y no le entregaron el poder. Y la última le entregaron el poder y transformó México. Hoy México es otro. Hoy México, les guste o no les guste, México es otro país. Y los mexicanos lo saben.
Los mexicanos lo saben. Entonces, uno que dice, bueno, pero ¿qué podemos decir que ha sido el milagro que ha logrado López Obrador? Combatir la corrupción. Mirá qué simple, combatir la corrupción. O sea, en nuestros países, cuando uno, claro, observa después de lo que ha visto, dice, bueno, el mayor problema son todos los corruptos, porque corruptos que han cedido su territorio, sus concesiones, su riqueza, todo a cambio de propiedad. Millonarios. En México hubo 40 millonarios que publicaba la revista Forbes, porque habían entregado México a todos los piratas internacionales. Habían dado concesiones que las llevaron esas concesiones, papeles, y cotizaban en bolsa, cotizaban en la bolsa de Nueva York. Solamente una concesión que había conseguido un grupo de malandras. Entonces, cuando uno ve lo que pasó en México y la transformación que se dio, y ve todos nuestros países, y uno dice, pero ¿por qué Argentina, por ejemplo, porque ahí puedo hablar, está tan pobre, siendo un país tan rico? Por la gran corrupción que ha habido. La Argentina adeuda como 500 o 600 mil millones de dólares. Acaba de decirlo 2 o 3 periodistas. Yo sabía de 400 millones de dólares. 400 mil millones, no 400. 400 mil millones de dólares de deuda externa. ¿Y de qué? La gente se está muriendo de hambre, la gente. Ahora, en este momento. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que ha sido una mala suerte, que por una mala cosecha, o porque llovió, o porque sopló el viento, llegó a este estado la Argentina y sus casi 50 millones de habitantes? Una gran corrupción generalizada que ha terminado en un montón de millonarios, sinvergüenzas, ladrones, rateros, soberbios, impresentables, que han sido los que han llevado el país a este estado. Entonces, estamos hablando de México. Entonces, ahora México se presta a revalidar esa propuesta. O sea, como dicen, hacerle el segundo piso a la cuarta transformación. Y va a llegar posiblemente, a mí personalmente no me cabe ninguna duda que va a llegar una mujer suficientemente capaz y preparada, que seguramente va a continuar, porque ya tiene trazado el lineamiento, el camino, ya tiene prácticamente todo sobre la mesa. O sea, ahora hay que solamente seguir la marcha, y dependerá del equipo de gente y que el pueblo la acompañe, porque el pueblo los acompaña, eso es muy importante también. Pero claro, la tarea de López Obrador no es el milagro de un alquimista. O sea, no ha hecho un milagro porque la providencia lo alumbró. Es una tarea de trabajo, de intensidad. Un hombre que durante los 365 días del año se levanta a las 4 de la mañana y termina hasta la noche. Hace 2 turnos de gobierno diario. En 6 años que ha estado en el gobierno López Obrador, ha hecho una tarea de 12 años de trabajo. Estuvo 2, como la Constitución prohíbe una reelección presidencial, él ha hecho en el mismo periodo 2 temporadas, 2 administraciones de 6 años. Entonces, estamos hablando de un hombre que con una intensidad increíble de trabajo, incansable, desde las 5 de la mañana está reunido con su gabinete de seguridad, porque además de toda la corrupción que les estableció, los invadió el narcotráfico de una forma impresionante. Pero el narcotráfico, si lo investigamos, no es el pobre diablo que siembra amapola o que siembra marihuana. El narcotráfico son políticos que están en la cárcel en Estados Unidos ahora, socios de los principales carteles y la banca. La banca internacional, que también se ha complotado para que el narcotráfico en el mundo pues no tenga destino. Y
por último, el gran consumo que tiene el poder de Estados Unidos. Un gran consumo que es imposible controlarlo porque están muchos intereses en juego. Entonces nosotros que vemos todo eso y vemos, como te digo, el milagro ese de esa transformación, 20 megaproyectos, pero proyectos extraordinarios, realizados, donde él supervisando personalmente no ha manejado el gobierno del Estado mexicano desde el Palacio Nacional. Es un hombre que está en el Palacio Nacional, él vive ahí, vive en el Palacio Nacional. Y a las 4 de la mañana empieza su tarea. Termina la reunión de seguridad con su equipo de seguridad que sabe hasta lo que se mueve el último peldaño en el país y después sale a su mañanera a enfrentar al poder corporativo de la información masiva. Y él baja la agenda diaria de la comunicación y de la información del país. O sea, una tarea extraordinaria y después sale a las provincias, recorre todo el país, obras en todo el país, de todo índole, terminando obras que estaban empezadas hace 30, 40 años, ferrocarriles, cosas abandonadas, nuevas, construyó una refinería, compró otra refinería de Estados Unidos, un canal seco interoceánico que une el Pacífico del Atlántico, donde van a llegar los grandes barcos toneleros con cargas de Asia para entrar al este de los Estados Unidos, porque el canal de Panamá está siendo insuficiente. Y este hombre ha tenido la visión de ver cómo puede mover en 4 o 5 horas, transportar o trasladar desde el Atlántico, desde el Pacífico al Atlántico. Y al mismo tiempo construir un polo de desarrollo industrial para que empresas vengan a instalarse ahí. Refinerías, carreteras, puentes, puertos, dos puertos, ha transformado 2 puertos de otros puertos más, ha transformado puertos, ha movilizado la seguridad, la aduana, el control de la seguridad en todos los órdenes, ha creado la Guardia Nacional, que es una institución que tenía 20.000. La policía especial tenía 20.000 agentes, ahora hay 150.000 casi, 150.000 agentes de la Guardia Nacional patrocinando, cubriendo todas las necesidades y demandas del país en seguridad. O sea, es intenso lo que ha hecho, obras increíbles, infraestructuras que a mí se me escapan en este momento de la memoria. Y donde se ve hay un movimiento. O sea, el país está en marcha. Yo acabo de estar 3 veces en México. El poder adquisitivo de la gente lo ve uno entrando en las tiendas llenas, hay que hacer cola ahí esperando porque salen con bolsas en todo México. Y ha logrado un avance enorme en la generación y alimento propio para resolver el problema de la alimentación. México compraba casi todo su alimentación en el exterior y ahora ya está produciendo, ha establecido créditos con el agro de tal manera que fomenta no solamente créditos a la palabra con el productor, con el mediano productor, sino que el Estado le provee gratis de semillas, de fertilizantes, y le da un precio de garantía, que le compra lo que produce, o sea, muy parecido a lo que Perón había formado en la Argentina con el IAPI, Instituto de Promoción del Intercambio, que fue tan exitoso en la Argentina que eliminó el problema de la intromisión del poder corporativo internacional. O sea, es increíble lo que se ha logrado, lo que se está logrando. Yo quedaría pues en deuda con ustedes si tuviese que mencionar todo lo que se ha hecho. Entonces ahora termina este hombre, termina 12 años de gobierno, en 6 años, 12 años, 2 periodos en uno. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de eso y cómo no nos vamos a extrañar de todas estas cosas que nos tenía acostumbrados a sorprendernos todos los días?
Pero claro, el tiempo es terrible enemigo de los grandes proyectos y todo ciclo llega a su final porque se agotan el esfuerzo de un individuo, de una persona o de un proyecto, pero nos deja un gran ejemplo, nos deja una enseñanza, nos deja una experiencia fructífera, una experiencia frondosa en resultados, y nos deja una aureola de esperanza porque quiere decir que en nuestro continente es posible realizar un milagro, pero no es tal. Es la honestidad al servicio de los pueblos, es la grandeza de un proyecto político de dignidad humanista, donde todos se dan cita a todos los factores positivos para que se logren los resultados que México puede honrosa y orgullosamente presentar hoy. O sea, México es una fábrica, se está transformando en una fábrica del mundo, una moderna fábrica, y ha querido comunicar al presidente, al continente, y ha sido prácticamente imposible porque la indiferencia o la incapacidad o la soberbia o en fin, lo que sea, de los países nuestros y de sus gobernantes, pues no han querido entender o no han podido entender que desde México se podía lograr el continentalismo, que es una deuda pendiente que tenemos todos los que realmente alguna vez soñamos con que la paz y la tranquilidad nos daría el fruto propicio para vivir en orden, para que la democracia realmente cumpla la función para la cual fue pensada y que tenemos disponible y a nuestro alcance. Entonces todas esas cosas a nosotros nos va a dejar en esa estela del paso de este fugaz personaje con tanta grandeza, enseñanzas, que no podemos nosotros estar indiferentes y dice, bueno, hay elecciones en México y ahora viene otro gobierno. No, tenemos que rescatar los valores de este ejemplo, porque este ejemplo quiere decir que es posible, quiere decir que si hay honestidad y honradez, la corrupción puede ser vencida, o puede ser por lo menos aminorada más del 50%, que ya sería un extraordinario avance. Pero claro, no podemos perder de vista que detrás de un gran liderazgo siempre hay un gran protagonista, y el gran protagonista de México ha sido su pueblo, que unido en un concepto especial de nacionalidad, pues se ha unido para acompañar un proyecto político. Cuando nosotros vemos el desorden que hay institucional en las organizaciones políticas de nuestros países, cuando vemos que hay un enfrentamiento permanente entre los mismos necesitados o los mismos marginados, vemos que son países manipulados por la mala fe de la corrupción que se maneja a través de los medios de comunicación masiva. En México, el hecho de que el presidente tome todos los días la palabra y que baje línea ideológica y la agenda del país, pues tiene una importancia extraordinaria. O sea, todo el poder informativo que es el desformador de la verdad ha chocado contra la presencia de este líder. López Obrador ha sido un determinante cuando le habla a su pueblo. Su pueblo le cree más que todo el poder informativo corporativo. Entonces, o sea, nosotros tenemos que valorar las cosas que han sido concretamente idóneas para que este fenómeno se produzca. Ya no digamos de la obra gigantesca, ciclópea que ha hecho el gobierno, pero también en la metodología que ha utilizado López Obrador y el equipo de gente que lo acompaña, gente modesta, cantidad de mujeres en el gobierno, con una capacidad extraordinaria,
que han manejado a la perfección y con una honestidad increíble, y le ha dado confianza al pueblo, le ha otorgado créditos a la palabra, a la gente, para que se realice dentro de su proyección. O sea, hay una cantidad de ejemplos que sería bueno que nuestros políticos, yo he tratado inútilmente de tratar de que vean y que enfoquen, algunos han visto algo, pero nosotros nos quedamos con el gran recuerdo y con el gran ejemplo de este hombre, con el gran recuerdo de lo que pasó en México y el gran ejemplo de un líder político nacido de las bases del pueblo. Entonces, nosotros hemos visto que el principal flagelo de la posibilidad de que un país tenga resurgimiento es indefectiblemente la corrupción. Y la corrupción se manifiesta si nosotros observamos en Latinoamérica, en la mayoría de los países, la corrupción que ha habido y que está instalada en los gobiernos y se suceden continuamente es inobjetable, porque lo que pasa es una cosa, y esto es una cosa que no se habla. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor. ¿Y quiénes son los corruptores si nuestros países han quedado o están enajenados el 80, el 90%? ¿Quién ha corrompido a quién? Los corruptos que agarraron las migajas para permitir que un poder hegemónico corporativo internacional se instale y se lleve las riquezas del país, le da 10 millones de dólares y se lleva 1.000 millones de dólares indefectiblemente y nos deja deudas por cientos de años. ¿Eso no es corrupción? ¿Firmar deudas o sacar leyes para aprobar un desfalco del país? ¿Entregarse atado de pies y manos el pueblo y su riqueza? Como ha llegado la Argentina, que se ha quedado con el 80% enajenada, con este esperpento, pobre diablo, de presidente ahora. Miren a dónde se ha llegado la degradación de la corrupción. Los corruptos que han estado en el gobierno anteriormente, porque no es corrupción solamente de aquel que toma migajas o vueltos, corrupción en gran escala, cuando se dan concesiones por miles de millones de dólares sobre petróleo, sobre minería, sobre comercio exterior, sobre construcción de puertos, de barcos, en fin, sería interminable. Entonces, México, gracias por permitirnos observarlo, gracias porque le vamos a robar el ejemplo, nos vamos a tratar de que este ejemplo que ustedes se representan sea para nosotros señero y que sea un ejemplo que realmente, por las dudas, se dé la fortuna, la posibilidad de que sea imitado. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, por todo lo que usted ha hecho, maestro de la política, maestro del diálogo, maestro del acercamiento con los extremos, que ha logrado el diálogo con el país más poderoso de la tierra y ha llegado a su país a ser el principal socio económico. Gracias por todo eso, gracias por su enseñanza y ojalá que México siga la ruta que usted mismo le ha puesto en la agenda. Le mando un abrazo y mañana nos volvemos a ver.